vamos a empezar. Ya, si llega más gente, la vamos a ir tratando de ingresar. Lo que vamos a hablar hoy día son dos cosas. Primero vamos a comenzar hablando de las herramientas, ¿ya? Unas herramientas básicas de madera. Vamos a trabajar un poco con ellas en el sentido de que vamos a ver desde el punto de vista del ingeniero, no desde el punto de vista del maestro, qué es lo que nos interesa. Y comenzamos. Pues. Vamos a ver. Primero es esto. ¿Ya? Aquí está lento. ¿Se ve esto? Ya, ¿se ve? Cuéntenme. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Vamos a partir con esto, vamos a analizar un poco las herramientas de mano y vamos a hacer un trabajito con las herramientas de mano también en la casa, pero una cosa simple. Vamos a entender qué es una herramienta, ¿ya? Para nosotros, los ingenieros, tenemos que tener claro esa diferencia. Una herramienta va a ser un multiplicador de fuerzas, es decir, la herramienta, como herramienta, se maneja con el cuerpo de las personas, con la integridad de las personas. No es una herramienta que tenga motor, ¿ya? Ese concepto que tienen ¿cómo se llama? La empresa, en marketing, en venta, no sé, donde hay herramientas eléctricas, no existiría en términos generales para el ingeniero, ¿ya? Porque serían máquinas, pequeñas máquinas manuales, no herramientas. No sé si está claro la diferenciación. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, las herramientas manuales tienen un componente interesante para nosotros porque van a depender exclusivamente de la habilidad de la persona que las está ocupando. Va a depender de la fuerza de la persona que la está ocupando. Por lo tanto, por ejemplo, independientemente de cualquier cosa, sería muy difícil que nosotros, ingenieros, llegáramos a tener la misma habilidad, la misma fuerza en el uso que un maestro que lleva muchos años en el tema. Un maestro que tiene, a lo mejor, que más fuerza, más maña incluso a lo mejor para hacer eso. Vamos a ver cómo funcionan y cómo se trabajan con las herramientas más comunes, ¿ya? Las herramientas que están siempre a la mano dentro de la gente, de las personas en las casas, y qué es lo que implica cada una de ellas. Ahora, la herramienta, como dice ahí, es tan eficiente como el usuario de ella. Depende casi exclusivamente de la fuerza y habilidad de quien la manipule. Por lo mismo, su rendimiento es imprevisible y difícilmente se puede proyectar. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando con herramientas manuales, la posibilidad de más o menos predecir el costo del trabajo disminuye, ¿ya? Es posible llegar a hacerlo cuando ya conocemos o cuando estamos trabajando con un mismo maestro o con una misma persona que ya tenemos su rendimiento, pero en general nos va a ser complicado para nosotros los ingenieros calcular el costo de un proceso basándonos solamente en el trabajo con herramientas manuales, incluso la calidad del proceso. Hay elementos, sí, de acuerdo a la herramienta, que nos permiten mejorar un poco la calidad del trabajo, y eso es lo que vamos a ir viendo un poquitito. Lo primero que vamos a ver es el alicate. Conocen los alicates, ¿cierto? El alicate es un multiplicador de fuerza, tal cual. Y el alicate funciona con el sistema de palanca. Está basado en la palanca, ya que su mango es mucho más largo que las pinzas de apriete. Ojo con eso. Multiplica la fuerza del usuario, tanto por esa palanca como por la posibilidad de ejercer más fuerza sin herir la mano. Fíjese que ahí hay un tema. Todas las cosas que se pueden hacer con herramientas de mano, las podemos hacer con nuestras manos o nuestro cuerpo en general, dependiendo de la herramienta. Podríamos apretar muy fuerte, pero va a llegar un punto en que nos va a doler y por lo tanto dejamos de apretar. El alicate hace que nosotros podamos apretar más, porque el dolor es menos, ¿ya? Y ese es todo el sentido.
Muchas personas van a decir, "Oye, pero yo aprieto y me duele". Sí, pero apretaste más de que si pudieras apretar solamente con la mano. Y eso es la diferencia que tenemos que tener muy claro. La importancia de esta herramienta es que el mango está adaptado a la forma de la mano para incrementar la aplicación de la fuerza. De esta forma. Si se ven ustedes aquí, esta es la pinza, o sea, este es el mango del alicate, donde estamos poniendo una fuerza que está a esta distancia del punto de inflexión, y por lo tanto la fuerza en la pinza es mucho mayor. ¿Se entiende esa parte, no? ¿La han visto ustedes en alguna ocasión? ¿Han visto teoría de palancas también en ingeniería, supongo? ¿Han visto eso? ¿Saben de palancas? Sí, ¿Nadie? profe. ¿Sí? Ah, ya. Para tenerlo muy claro, para no tener problemas con eso. En el fondo, este es un alicate, ¿cierto? Si fijan bien, cuando uno toma el alicate, lo aprieta y ejerce la fuerza. Entonces, toda esta fuerza, todo este largo que está hasta este punto, se concentra en un espacio mucho más pequeño. ¿Ya? Entonces, nosotros apretamos. Si fijan, este es grande, de hecho, la mano ya cuesta un poco apretarla, pero aprieta mucho más fuerte que si estuviéramos apretando solamente con la mano. Existen otros también que son como más pequeños. Si se fijan, aquí la distancia es mayor, pero la fuerza que nosotros vamos a hacer también no es tan grande, es más o menos similar, solo que está más concentrada, es más o menos similar. Significa que esto es un alicate o una pinza de mayor precisión que esta, que es más burda. ¿Ya? Todas tienen un sistema parecido. Todos los alicates tienen este mismo sistema en que hay un elemento donde yo estoy haciendo fuerza que se transmite hacia la pinza, que es la que hace realmente la fuerza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a buscar una balanza, supongamos que esta es una balanza, una pesa de baño, y van a apretar con las dos manos así la balanza y van a ver cuánto marca. Va a marcar una cantidad, ¿cierto? Esa cantidad que nosotros apretamos, que va a marcar, es la fuerza que nosotros vamos a suponer, entre comillas, porque es un ejercicio muy burdo, es la fuerza que nosotros vamos a suponer que podemos aplicar. Por ejemplo, va a marcar 20 kilos, por decirlo algo. Significa que la fuerza que nosotros podemos aplicar en cada mano sería 10 kilos. Estamos haciendo un ejercicio muy burdo, pero es solamente para aprender. ¿Ok? Entonces, ustedes van a buscar un alicate en su casa, van a hacer esta medición y van a ver en cuánto se traduce en la punta esos 10 kilos de fuerza que ustedes hacen con la mano. ¿Se entendió? ¿Se entiende o no? ¿Están ahí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya, yo acabo de hacer una encuesta, quiero saber si tienen todos acceso a balanza para poder trabajar adecuadamente. Y listo. Entonces, sigamos. Ya, entonces vemos que el alicate funciona de esta forma, donde una pequeña fuerza, una fuerza menor que nosotros ejercemos en una palanca, se convierte en una fuerza mayor en la punta, en la pinza. El alicate sirve para sujetar, pero va a sujetar en la medida que nosotros tenemos fuerza, nada más, ¿ya? No va a sujetar para siempre, va a ser una cosa dinámica por el momento, va a permitir apretar, pero no permite superar la fuerza nuestra, ¿ya? Las herramientas con la empuñadura doblada son mejores que las que tienen empuñadura recta cuando la fuerza ejercida se aplica horizontalmente en la misma dirección del antebrazo, ¿ya? Yo les voy a subir ahora una guía ergonómica para el uso de las herramientas también, que es parte de lo que nosotros estamos aprendiendo. En ella aparece esta estructura y otras más, obviamente, pero es lo que nosotros estaríamos viendo para que ustedes aprendan visualmente a trabajar mejor con las herramientas, ¿ya? Empuñadura recta y empuñadura curvada son importantes. Las herramientas con la empuñadura recta son mejores que las que tienen empuñadura curvada cuando la fuerza ejercida se aplica verticalmente. Hay que seleccionar una herramienta que pueda utilizarse con la mano dominante. Aunque parezca mentira, hay herramientas que están diseñadas
para la derecha, para la izquierda. Los alicates no es el caso. Las tijeras sí están diseñadas para uso de mano izquierda a mano derecha. Hay que tener ojo con ese tema. Hay que ir a la tienda del vecinillo, que tiene su tienda de mano izquierda, ¿ya? Primero, hay que elegir herramientas que se pueden agarrar confortablemente, dependiendo de la mano. Para ello el mango debe ser cómodo. Un buen mango protege la mano del contacto con la superficie de la herramienta. Y hay que evitar los mangos cortos que acaban en la palma de la mano. O sea, el mango tiene que sobrepasar la palma. Intentar no utilizar la herramienta con las muñecas dobladas, sino rectas. Así. No así. ¿Ya? Así. Dar descanso a la mano de vez en cuando. Durante el día, esta herramienta ideal puede terminar produciendo lesiones si se usa repetidamente. Cuando no se utiliza, hay que dejar la herramienta a un lado. Una sola herramienta no puede hacerlo todo. En ocasiones es necesario usar varias en función de la altura del trabajo. Si se utiliza una herramienta para realizar un trabajo para el cual no fue diseñada, el esfuerzo será mucho mayor. Como el ejemplo de las herramientas que le mostré. ¿Ya? Otra herramienta es la llave inglesa. Es bastante común. ¿Ya? En esta, el principio de movimiento está basado en el torque y en el dernier, al transformar el movimiento circular de torque en paso de avance en una relación de más o menos 10:1, dependiendo del diámetro. ¿En qué sentido? Voy a mostrarles esto. Esta es una llave inglesa. Fíjense que yo tengo que dar una gran vuelta para poder hacer un pequeño movimiento de traslación, ¿ya? Y esa es la gran ventaja de esto. Entonces este pequeño esfuerzo que estoy haciendo para girarlo se transforma en una gran fuerza y en menor velocidad, o sea, menor distancia. Toda esta distancia del hilo, de este tornillo que está acá, a ver si lo vemos mejor. La distancia de todo este movimiento del tornillo tiene que dar, por ejemplo, miren, tiene que dar una vuelta completa para moverse apenas 2-3 milímetros. Entonces, esto significa que esta pequeña fuerza la estoy transformando en una gran fuerza, pero en menos movimiento. Gran movimiento, gran desplazamiento, menos distancia, se transforma en menos distancia y mayor fuerza. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Una vez que está firme, este movimiento, que está en este sentido, es objetado, ¿ya? Por este movimiento. Para que esto se desplace, esto tiene que moverse en sentido perpendicular a esto. Por lo tanto, no existe posibilidad de desplazamiento. Se traba por el mismo movimiento, por el sistema. Es una herramienta muy ingeniosa en ese sentido. ¿Ya? Y la ventaja que tiene entonces es que permite mantener ese esfuerzo durante mucho tiempo sin que nosotros hagamos mucha fuerza. El movimiento en sí está acá, tomando bien la herramienta. Fíjense bien en una cosa. Los mangos también son una muestra del momento que ejercemos sobre la pieza. Entonces, una misma persona, dependiendo de qué tan cerca o qué tan lejos esté tomando esto, va a ejercer más o menos fuerza en este extremo, ¿ya? Lo ideal es que las herramientas están siendo diseñadas para la fuerza que nosotros estamos proporcionando. Hay una medida estándar de la fuerza de las personas, en términos generales, o la fuerza normal. Y esa es la que se utiliza para la resolución de la medida de una herramienta. ¿Ok? Entonces, si nosotros, por ejemplo, una de las cosas que se ha visto, probablemente ustedes la han visto en las vulcanizaciones o en ese tema, es cuando le agregan un tubo aquí para hacer más fuerza. ¿Se han fijado? ¿No? Sí, profe. ¿Han visto eso, cierto? Ahora, eso ayuda en el momento, porque evidentemente estamos ejerciendo mayor fuerza en este punto, pero al mismo tiempo tenemos que entender que esta herramienta está diseñada para esta fuerza.
Agregándole un tubo, aumenta la fuerza y esta pieza no está diseñada para resistir ese mayor torque, ese mayor momento que estamos entregando. Por lo tanto, no es correcto hacer eso. La herramienta, si nosotros necesitamos aplicar mayor fuerza, usamos una herramienta más grande. Esa es toda la idea del tema. ¿Ya? Multiplica la fuerza del usuario de que una vuelta de tornillo es equivalente a un paso de la cremallera. Entonces, todo este movimiento de tornillo es un paso de cremallera, lo que hace que la fuerza sea mayor. Este mismo encuentro de tornillo y cremallera facilita el bloqueo de la herramienta. La cremallera se debe mover de arriba a abajo, pero el tornillo solo puede moverse circularmente en forma perpendicular a la cremallera, bloqueándola. El mango no es crítico, en el sentido de que no importa cuánto moleste, porque la fuerza es una sola y mantenemos el espacio muy poco tiempo. De manera que no se requiere que sea tan ergonómico como en otras ocasiones. ¿Ya? Para avanzar un paso de la cremallera, aquí, es necesario que el tornillo dé una vuelta completa mediante el mismo principio de la polea, que transforma un gran movimiento con poca fuerza en un pequeño movimiento de mucha fuerza. Ya estamos descubriendo entonces que las herramientas no son tan al lote como uno pensaba. ¿Ya? Vamos ahora al caimán. ¿Lo ubican? El alicate de presión. ¿Todos ustedes tienen por lo menos un caimán en su casa? ¿O no? Sí, es probable que haya, no es difícil de que exista. Tiene una ventaja, fíjense, el caimán. Es algo que nosotros vamos a tener que visualizar. La premisa es que, fíjense, en un momento dado, el usuario, nosotros, somos capaces de desarrollar un gran golpe de fuerza, mucha fuerza. Si nosotros hacemos fuerza puntual, hacemos más fuerza que si tuviéramos que mantenerla durante mucho tiempo. Por lo tanto, aprovechamos esa fuerza puntual para dar para bloquear la herramienta trabándola. ¿Estamos? Entonces, cuando se traba esa herramienta, mantiene durante mucho más tiempo la fuerza que nosotros ejercimos en su momento. ¿Ya? De esa manera, nosotros podemos descansar. Esto, de todas maneras, depende de la gente, ¿eh? Depende del usuario. No, o sea, no todas las personas van a hacer la misma fuerza inicial, no todas van a resistir el mismo tema. Fíjense que aquí tenemos, esta es la manera en que nosotros la ocupamos, donde nosotros controlamos la abertura mediante este tornillo. Este es el tornillo que traba. Llega un momento en que aprieta y ya no se mueve. Para abrirlo, tenemos que destrabarlo con esto. ¿Ya? Entonces, la fuerza que vamos a hacer, o el tamaño de la apertura que va a estar dada por este movimiento de tornillo. Fíjese, aquí está ya demasiado apretado y yo puedo hacer la fuerza para trabarlo. ¿Se sintió? Ahí está trabado, está ejerciendo mucha fuerza. Tengan cuidado con esta herramienta que si les pesca la mano, realmente puede rompérsela. Entonces nosotros apretamos, hasta ahí llega, pero hacemos de repente un gran golpe de fuerza y podemos trabar la herramienta. Ahora ya no necesitamos hacer la fuerza, la pieza que estamos sujetando está muy fuertemente apretada. Como está muy fuertemente apretada, nosotros nos preocupamos entonces del movimiento. De hecho, la palanca viene siendo la misma. ¿Ya? La palanca igual. La mayor parte de la fuerza nosotros la hacemos apalancando en las herramientas. ¿Eh? ¿Ya? Con torque y palanca. Eso siempre son el uso fácil, el uso crítico de las herramientas. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer fuerza para mantener esa pieza apretada, sino que tenemos que hacer fuerza solamente de la palanca. Es una gran ventaja, es una gran herramienta, una herramienta muy ingeniosa, el caimán o el alicate de Saba. Ya, aunque no se observa claramente, es totalmente dependiente de la fuerza del usuario, ya que la regulación de la traba puede o no ser superada por este, realizando la sujeción. Si está muy apretado, nosotros no vamos a ser capaces de trabarla. Entonces hay que soltar un poquitito para agarrar. Afirma más que aprieta, afirma muy claramente. Permite entonces mantener durante mucho tiempo ese golpe de fuerza del usuario que de otra manera no sería capaz de mantenerlo. El mango debe facilitar la aplicación de la fuerza adaptándose a la mano, aunque no al punto de evitar cansancio como un alicate, ya que no se mantiene durante mucho tiempo.
Entonces, esa es la principal ventaja que tiene nuestro caimán. Vamos a el martillo carpintero. ¿Ya? Hoy no tengo un martillo a mano, voy a traer aquí un martillo. Ya. Se me había olvidado sacar el martillo. Fíjense, el martillo carpintero se llama específicamente martillo carpintero porque tiene estas tres características. Un mango para tomarlo, fíjense la forma que tiene. Este mango les da efectivamente la idea que aquí, en este sector, que es un poquito más delgado, ¿se fijan? Es donde se debe tomar el martillo. Esta es la cabeza, la que da el golpe el martinete, y este es el sacaclavos. Aplica la fuerza bruta incrementada por un doble movimiento circular, ampliando el brazo de trabajo o momento de la acción. ¿Ya? El martillo tiene siempre esta forma. Golpeamos con esto, obviamente, y sacamos clavo con esto. Y fíjense, aquí está el mango con todo el esfuerzo. Este martillo tiene aquí dentro una pieza vibradora que elimina el golpe para nuestra mano. Y tiene el mango donde se debe tomar. Si se fijan bien, se debe tomar desde aquí. No tomen el martillo para clavar desde acá, como hace mucha gente, yo he visto, sino desde acá. Cuando hacemos desde acá, nos estamos dando cuenta que la distancia que hay aquí es muy pequeña y la fuerza que podemos hacer con el martillo es mucho menor. Tenemos que tomarlo de acá, ¿ya? Para ejercer adecuadamente la fuerza de trabajo. Entonces, nosotros trabajamos con el martillo de esta forma. Fíjense que va a haber dos movimientos y es lo que nosotros vamos a ver ahora. El punto de aplicación de la fuerza está claramente definida y, como dije, el usuario efectúa un doble movimiento circular para incrementar el momento en su aplicación. ¿Cuál es este doble movimiento? La aplicación de la fuerza es puntual y dinámica. El primer movimiento circular es de trayectoria y se aplica con el brazo, mientras que el segundo movimiento circular es de aplicación y se efectúa con la muñeca. Para una adecuada eficiencia de aplicación, la mano debe sujetar el mango del martillo desde el punto más alejado de la masa de fuerza. Este es el movimiento. Esta línea delgada corresponde al brazo y esta línea gruesa corresponde al martillo. La muñeca está acá. ¿Se fijan? Ese es el movimiento en que nosotros preparamos el martillo y damos el golpe. El golpe se aplica en este sector. ¿Cómo se aplica? Así. ¿Se fijan? Este es un movimiento y justo en el movimiento estamos moviendo la muñeca. Entonces tenemos un doble momento que multiplica muchísimas veces nuestra fuerza. Nosotros con un martillo podemos reventar cabezas, manos, partes del cuerpo, reventarlas. Solo nosotros. Si nosotros hacemos esto, fíjense, el esfuerzo es mayor para nosotros y el resultado es mucho menor. Tanto es así que hay normas que nos explican que un clavo de 2 pulgadas debiera clavarse con no más de 3 golpes de martillo. ¿Por qué razón? Una razón bastante simple, fíjense. Si nosotros clavamos con muchos golpes, el martillo va a ir apretando, o sea, el clavo va a ir enterrándose y haciendo fricción, haciendo que la unión sea muy débil, porque va a quedar suelto. Mientras menos golpes haya, ojalá fuera con uno, mientras menos golpes haya, más apretado contra las fibras queda el clavo y más sujeción hace. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos entendido que este es el movimiento que hacemos con el martillo carpintero y que nos permite trabajar adecuadamente. Ustedes debieran tener un martillo carpintero en su casa. ¿Ya? Un martillo que tenga estas características. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar algo.
Otra función crítica del martillo carpintero es la de extraer clavos ya enterrados. Para esto utiliza el principio de la cuña y la palanca. La palanca de la cuña que sostiene la cabeza del clavo es multiplicada por el largo total del mango, incrementando la fuerza de aplicación. De esta manera. Fíjense, aquí está el clavo, y la distancia que hay de aquí a acá se multiplica por esta fuerza. La fuerza que yo aplico acá va a ser multiplicada por este largo para ver cuánta fuerza necesito yo para arrancar el martillo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Lo mismo. Sabiendo con esta balanza cuántas fuerzas son capaces de hacer, van a multiplicar esta fuerza por esto, ¿ya? Y luego esa cantidad, ese momento, son kilogramos metros, ¿se acuerdan? Lo vamos a dividir para saber cuánta fuerza estamos ejerciendo aquí, en la base del martillo. Necesito entonces esas dos dimensiones, esas dos medidas, la del alicate y la del martillo. ¿Cuánta fuerza estamos realizando nosotros y cuánta fuerza necesitamos para extraer un clavo que está, obviamente, en una madera? ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahora? El destornillador es una herramienta que pareciera que no tiene mucho sentido, mucha ingeniería, pero la verdad es que sí, es bastante más clara de lo que nosotros estamos pensando en ese sentido. ¿Cuál es el principio de uso? El principio es el torque, generando un movimiento rotatorio que incrusta los hilos del tornillo o perno en el material. Este movimiento rotatorio hace que el hilo del tornillo del perno se incruste en las fibras si es que es un tornillo, o se apriete contra la tuerca si es que es un perno. En este caso la fuerza aplicada no es necesariamente muy grande, dado que el principio de funcionamiento de los pernos o tornillos se basa en la resistencia perpendicular a la fuerza de extracción de ellos mismos. Nosotros hacemos fuerza en ese sentido, ¿ya? Girando, y el tornillo, la fuerza que hace es contraria a esos hilos. Por lo tanto, no necesitamos mucha fuerza para introducirlo, comparada con la fuerza que necesitaría para sacar ese tornillo de donde está incrustado. La resistencia de agarre de un perno o tornillo se mide jalándolo en forma perpendicular al giro de sus hilos de sujeción. Esa es la fuerza que necesito. Entonces, la fuerza de torsión que yo hago en la mano no debería ser tanta, porque lo que tengo que hacer es friccionar y ir rompiendo fibra o metiéndose entre los hilos para poder hacer la sujeción. ¿Ya? Las variantes del destornillador se basan en las puntas del mismo, correspondiente a las distintas cabezas de tornillo. ¿Se fijan? Lo más común es la de paleta. Estamos la de, ¿cómo se llama? Phillips, que es la de cruz. Esta es una Phillips con una tensión que permite que este sector se tensione menos. Están las de George o Estrella. Están las de seguridad que tienen un sistema especial, o las hexagonales. Estas son las más comunes. Existen variantes, existen muchas variantes. Si se fijan bien, por ejemplo, en el metro, los sistemas tienen una parecida a esta de seguridad, pero es triangular solamente, y adentro tiene un triángulo. Entonces, la única llave, el único destornillador que sirve es uno que tiene esta cabeza circular. Estos dos son los más usados. Estos se usan en herramientas que son de bastante más resistencia en la maquinaria, y estas ya son especializadas también. Fíjense que tanto estas de aquí para acá, estas tres, e incluso esta en un momento dado, permiten ejercer mayor fuerza sin romper la cabeza del tornillo. En un momento dado nosotros hacemos mucha fuerza y estas dos piezas se pueden romper. Es muy común que, sobre todo la paleta, al hacer un exceso de fuerza o el tornillo esté muy trabado o algún error de esa clase, pueda romper la cabeza del tornillo. En estos casos, después de este y este, sobre todo, es mucho más difícil que ocurra eso. Vamos al serrucho. El serrucho de mano, que tiene estos elementos, básicamente: un largo, un lomo, una hoja, una empuñadura y un talón, ¿ya? El principio de funcionamiento es por medio del corte de desbaste, en términos generales, rompiendo, separando las fibras de madera. El corte de la fibra de madera se realiza cuando trabaja en forma perpendicular a ella. Ya, esta es la madera.
esta está la madera y yo estoy cortando en ese sentido. Ese es el corte. Para eso, para cortar de este modo, no necesito que la herramienta sea muy, muy fina. Por ejemplo, se usa mucho esta clase de herramienta para cortar ramas, por ejemplo, y las ramas normalmente las estamos cortando contra la fibra. ¿Se fijan bien? Es un diente grueso, es un diente vasto, y la terminación obviamente no va a ser muy buena. No sirve para cortar contra las fibras porque se pegaría. O sea, perdón, a favor de la fibra, se pegaría si fuera a lo largo de la rama, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, esta clase de herramienta es vasta. Eso nos implica que la calidad o el tipo de corte va a depender del ancho o de la distancia, la cantidad de dientes que tenga en una unidad de medida. Normalmente se miden por pulgada. Los serruchos, en general, tienen cierta cantidad de número de dientes por pulgada. A mayor número de dientes, más fino es el corte y podemos trabajar con la mejor herramienta. Por ejemplo, este es un serrucho de costilla. ¿Lo ven? Los dientes son mucho más pequeños. ¿Ya? Y por lo tanto podríamos trabajar cortando, haciendo cortes más precisos o cortando a favor de la fibra. Finalmente, este es el serrucho más común. Quiero que vean algo, y se nota. El diente está recto hacia adelante, pero hacia atrás está en diagonal. ¿Ya? Significa que cuando nosotros nos movemos hacia atrás, no estamos cortando, ¿ya? Cuando estamos en este sentido, hacia atrás. Cortamos cuando empujamos, porque ahí está el filo del diente, la parte recta. ¿Se entiende? ¿Se ve? Además está trabado. Está trabado significa que hay un diente para un lado y un diente para otro para romper y dejar espacio para que no se pegue la hoja a la madera. Entonces, nosotros empujamos para cortar y trasladamos hacia atrás para moverlo, nada más, sin cortar. Cortamos hacia adelante. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de esto? La ventaja es que podemos hacer fuerza. La desventaja es que si la madera rechaza mucho el corte, o se complica mucho el corte con ella, lo más probable es que se pueda torcer y la terminación no sea muy adecuada. Si nosotros hacemos mucha fuerza para cortar, si estamos necesitando mucha fuerza para hacer el corte, significa que la madera está rechazando, nosotros estamos usando una herramienta que no es la adecuada. ¿Ya? Hay otras alternativas y eso las vamos a ver ahora. El corte de la fibra de madera se realiza cuando trabaja en forma perpendicular a ella y su calidad será el resultado del filo del corte que posea cada diente del serrucho. Por el contrario, la separación de las fibras se realiza cuando se corta a lo largo de ellas. Entonces, una cosa es cortar las fibras cuando estamos en contra y otra cosa es separar las fibras o cortarlas al largo. Los tipos de dientes para cortar en sentido paralelo perpendicular a la vera son estos. ¿Se fijan? Para cortar al hilo, cuando se corta madera paralela a la fibra, nosotros competiría para cortar en la dirección del grano tienen dientes agresivos de filo recto. En cada pasada el diente arranca una importante cantidad de madera. Y para cortar el serrucho transversal a la madera, sus dientes están biselados para cortar de manera efectiva las fibras. Por general, el serrucho de corte perpendicular tiene también sus dientes más finos, lo que posibilita corte más preciso, más superficie cortante metal en contacto con la madera. Desbastamos y cortamos. Este es el proceso para realizar corte siguiente: asegurar la pieza de madera del banco carpintero, comprobar que la tabla esté bien fijada, colocar el cuerpo de la persona de manera que la línea de corte quede bajo su campo de visión que estemos viendo. Vamos a hacer un video con esto y buscar una postura cómoda. Comenzar a cortar por fuera de la línea del lápiz, usar el pulgar para guiar la hoja de la sierra. Después de unas pocas carreras habrá hecho una pequeña ranura en la madera. Continuar el corte manteniendo la hoja de serrucho bien perpendicular a la tabla. Eso es más complicado de lo que aparenta. Mantener la hoja perpendicular siempre es crítico. Continuar el corte manteniendo, como dice, la hoja de serrucho bien perpendicular a la tabla. A medida que avanza puede aumentar la longitud del corte, es decir, hacer cortes más largos. Partir muy despacito para marcar y continuar, y después hacer cortes más largos. También puede reducir el ángulo de inclinación del serrucho para hacer cortes a todo lo largo en vez de hacerlo solamente así. El dedo índice de la mano que corta guía la empuñadura y ayuda a cerrar
recto, que es hacer esto. Ahí. ¿Ya? Poner el dedo de esa manera. Al llegar al final, sujetar el sobrante de madera para evitar que las fibras se desgarren. A cerrar el final de la tabla con suavidad, reduciendo la velocidad y longitud de las carreras, pero para un buen acabado. El proceso entonces se realiza en dos movimientos. El primero es de jalar o tirar el serrucho arrastrándolo sobre la pieza que se va a cortar, mientras que el segundo es aplicar la fuerza de corte hacia adelante para que los dientes del serrucho realicen la acción de cortar la pieza de madera. Hay que recordar que todas las herramientas de corte se enfrentan a la resistencia del material para ser cortado, de forma que este rechazo produce una fuerza contraria que perjudica el desempeño de la herramienta. Si el serrucho no está correctamente sujeto por parte del usuario, es posible que el corte sea de muy baja calidad, ya que la hoja se desvía de la línea de marcación, o en el peor de los casos puede provocar un accidente muy doloroso. Cortarse las manos con un serrucho es horrible. Existe una variante del serrucho que evita en muchos casos esta situación, ya que actúa de manera inversa. Fíjense, hay un serrucho que está pensado de otra manera. Es decir, la marcación inicial se realiza moviendo la hoja hacia adelante, mientras que el corte se efectúa jalando o tirando de la hoja. De esta forma es más fácil controlar el desplazamiento de la hoja, disminuyendo el peligro o las fallas del corte. Esto es en la sierra japonesa. Ya, la sierra japonesa, que es esta sierra, no sé si ya la hemos visto, pero es esta. Tiene esta diferencia. No sé si alcanza a ver, pero esta diferencia. Abajo tiene hilo, ¿se fijan? El mango está acá. Entonces yo me desplazo hacia adelante para marcar y corto trazando hacia acá. Lo mismo pasa acá. Marco hacia adelante y corto hacia atrás. Ay, me corté. Corta, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja, porque yo puedo controlar mejor el movimiento para hacer el corte. Y yo no tengo que estar empujando contra la hoja para realizarlo. Es una gran ventaja que tiene la japonesa. La mayor parte de los instrumentos japoneses actúan a favor de la persona, mientras que nosotros tratamos de actuar en contra de la persona. Es una variante rara. ¿Ya? ¿Alguien preguntó algo, no? Ya. Entonces, sigamos. El elemento que vamos a ver nosotros ahora es el cepillo de mano. Cepillo de mano lo que permite es alisar la superficie, planearla, borrando básicamente las marcas del corte, ¿ya? Dejarla más o menos recta. Va a depender del tamaño del cepillo. Esto consta de varias piezas. Una cuña para sujetar, un contrahierro, la cuchilla misma, ¿ya? La palanca de ajuste lateral, mango, rueda para el ajuste de la profundidad, una cama para sostener la pieza, el avance para la cama del cuerpo y la suela. Hay una serie de piezas que son más comunes. El cepillo de mano utiliza la acción de clivaje. Clivaje es meterse entre las fibras y separarlas, ¿ya? Separarlas por ese corte, para realizar su acción de suavizado superficial de la madera. Es decir, clava el filo de la herramienta en la madera y procede a cortar las fibras de ella, mediante el movimiento de empuje que utiliza el usuario. La calidad del resultado va a depender de tres elementos críticos. El filo de la herramienta, ya que a mayor filo el corte será más limpio y de mejor calidad. La profundidad de corte, porque si es muy profundo, ¿ya? El movimiento del cepillo levantará y romperá las fibras de la madera en vez de cortarla. Mientras que si tiene muy poca profundidad, no realizará el trabajo, no realizará trabajo alguno. También depende del tipo de madera que se trabaja, ya que maderas blandas de fibra larga se romperán muy fácilmente y deben ser trabajadas con muy poca profundidad de cepillo, mientras que las maderas duras, con fibras cortas, permiten mayor profundidad y cortes más rápidos. El cepillo es este. ¿Se fijan? Aquí está la hoja, es una hoja que está muy afilada y que apenas sobresale de esta cama, ¿ya? Esta cama que es muy suave y que tiene esta altura. Entonces, cuando uno va pasándolo por la superficie, todas aquellas piezas que están un poquito más desviadas van siendo rotas para alisar la pieza. Ya, este está bastante más ancho, no sé si no se alcanza a ver en realidad.
ya no se alcanza a ver, pero está, ahí algo se ve. Si se fijan bien, esta hoja está muy profunda aquí, ¿ya? Normalmente son décimas de milímetro las que se utilizan para cortar. ¿Ya? Y hay distintos cepillos. Este es el cepillo moderno, hay guillón, que son herramientas que tienen otras funciones, que ya las vamos a ver más adelante. Unas jarlopas. Las jarlopas son cepillos mucho más largos, que permiten entonces preparar la superficie con mucha más característica de suavidad. ¿Ya? Y esta es la manera en que nosotros estamos usando el cepillo de mano. ¿Estamos entonces? ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? ¿Estamos correctos? Sí, profe. Ya. Vamos entonces a dejarlo hasta aquí, si les parece. Me parece. ¿Tienen alguna duda o algo? Les voy a decir, a la página voy a subir las dos actividades que quiero que hagamos. ¿Se acuerdan lo de las pesas? Para medir la fuerza del alicate y para medir la fuerza del martillo. ¿Les parece? Para que ustedes lo hagan y tengamos alguna idea de cómo funciona este cuento.